Buenas cracks, vamos a iniciar con el modelo de nuestra base de datos y vamos a comenzar con el modelado de algunas tablas que no son tan del core de nuestro sistema, pero que a mí me gusta utilizar porque considero que es sencillo explicarte algunos conceptos del diseño de base de datos. Te adelanto, primero vamos a estar construyendo las tablas y algunos diagramas. Y después regresaré a explicarte algo de teoría y conceptos de lo que vamos haciendo. Te recuerdo, vamos a utilizar SQL Server. Y en esta primera versión vamos a utilizar el SQL de manera local. Así que debes de tener ya instalado el SQL Server, el motor de SQL Server. Y también el SQL Server Management Studio. Ambos los puedes descargar de la página de Microsoft. Son gratuitos. En este caso yo estoy utilizando la versión developer, así que no es necesario pagar algún tipo de licencia. Entonces vamos a comenzar creando nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a crear una nueva base de datos, le ponemos un nombre y la creamos. Bien crack, las veces que me ha tocado modelar alguna base de datos me he encontrado con estos escenarios. El primero es en el que el cliente ya tiene cierta estructura para almacenar sus registros. Generalmente lo hacen en archivos de Excel. Y simplemente te los pasan y ya tú, en base a esa información, modelas tu base de datos. La segunda es, por ejemplo, que te dan algún requerimiento o algún enunciado. Por ejemplo, necesitamos almacenar la información de clientes y estos campos de esos clientes. O sea, en base a eso, tú detectas las propiedades y las entidades. Y la última de plano es que no tenga nada, que no tengas, el cliente no sepa cuál es la información que le interesa o deba almacenar. Entonces, en ese escenario nos toca un poco jugar como consultores o hacerlas de analistas funcionales o analistas de negocio para descubrir qué es la información que el cliente necesita almacenar. Si tenemos la suerte de que ya hay información en Excel, la realidad es que el modelado es mucho más sencillo. Por ejemplo, vamos a comenzar con el diseño de esta tabla. Y como puedes ver, tenemos dos campos y esos dos campos ya tienen o ya nos dan indicio de qué tipos deben de ser. En este caso nos está diciendo que va a ser una clave de tipo numérica y en este caso va a ser un campo de tipo texto para almacenar la descripción de los estados de México. Entonces vamos a traducir esto a una tabla y para eso yo voy a sacar primero la longitud que debe tener este campo y lo hacemos igual con funciones de Excel. Entonces simplemente sacamos cuál es el más grande, cuál es el campo o el dato más largo. En este caso es Veracruz de Ignacio de la Llave, y tiene 31 caracteres. Y por otro lado tenemos que el ID del estado, el más grande, trae 32 como valor, así que es una tabla pequeña que va a tener pocos registros. Entonces, ¿cómo lo traducimos acá a tabla? Muy sencillo. Creamos una nueva tabla. Vamos a ponerle ID. El tipo de dato, bueno, yo sé que es un numérico, pero el que más le queda es el tinyInt. Ahorita te explico por qué. Y acá el estado es un varchar. De igual manera, ahorita te explicamos por qué. Ahora, va a ser nuestra llave primaria, entonces lo marcamos como primary key. Y como podemos ver en nuestro listado, no permite valores vacíos. O sea que no le vamos a permitir nulos. Entonces le desactivamos esta. Ahí está. Como te decía, el largo de este campo es de 31, el campo más largo. Entonces, con que le dejemos 40 está bien. Vamos a ponerle aquí que es una longitud de 40.
Y listo, vamos a guardar esta tabla. Yo te recomiendo que las tablas en general las guardes con nombres plurales. Entonces, en mi caso, esto es estados. Listo. Yo acostumbro aquí a ponerle siempre el nombre de la entidad. No me gusta descripción porque luego cuando estoy haciendo los queries me confundo con las entidades. Entonces, para mí es más fácil como tal el campo y ya se me hace mucho más sencillo la forma de armar el query. Pero es cuestión de gustos, esto no debe representar mayor problema en tu modelo. Y ya está. Así de sencillo, ya tenemos nuestra primera entidad, que es la de estados. Y en esta fue una tabla muy sencilla, la cual utilizamos simplemente para un primer acercamiento. Así que vamos a eliminarla. Y vamos a ver un conjunto de registros más complejos. En este caso son todos los códigos postales que hay en México. Para eso me voy a meter a la página aquí de Correos de México y voy a descargarme todos los códigos postales. Aquí la página tiene diferentes formatos en los que los puedes descargar y también viene en la descripción de los campos. Y pues esta descripción nos va a ayudar mucho al momento de estar modelando la base de datos. Así es como se ve el formato del archivo que acabamos de descargar. Y a simple vista vemos que estos campos pueden convertirse en entidades. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, pues simplemente se están repitiendo mucho. Por acá tenemos otros también que se están repitiendo, pero estos no los vamos a utilizar. Y solamente nos vamos a concentrar en estos dos. A mí me gusta pensar que voy a ahorrar espacio. Por ejemplo, estos campos en realidad los puedo sustituir por alguna clave. ¿Por qué? Porque simplemente se están repitiendo. Entonces, al sustituir un texto largo en un número, voy a ahorrar espacio de almacenamiento. Entonces, si me guío con esa idea, podemos aplicar lo mismo con el estado, por ejemplo, y con algunos otros también el tipo de asentamiento. El que sí no podemos hacer es el código postal porque pues ya viene en un valor numérico, ya viene con una clave, y el asentamiento tampoco porque es diferente para cada registro. Bien, los datos vienen separados por estado y cada estado viene en una hoja. Entonces nosotros vamos a utilizar el archivo de texto para no estar hoja por hoja, para no estar importando hoja por hoja desde el SQL Server. Entonces vamos a echarle un ojo cómo viene el formato de texto. Así es como se ve el formato de texto. Como te puedes dar cuenta, vienen los mismos campos, solo que vienen en un solo archivo, obviamente todos los registros. Así que vamos a comenzar con la creación de una tabla, la cual nos servirá de paso para crear las demás entidades. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Esta tabla va a alojar de inicio todos los registros. Y después, ya que tengamos los registros, vamos a correr unos scripts para crear las diferentes entidades. Vamos a nombrar los campos en base a la descripción que está en la página. Así que simplemente copiamos y pegamos. Entonces, así. El tipo de dato que le vamos a dejar es un varchar max, para que aloje cualquier cantidad de caracteres. Pero en un escenario productivo nunca vayas a dejar este modelo de esta manera,
porque esto va a ser muy lento. Va a ser muy lenta tu base de datos. El rendimiento va a ser muy pobre. Siempre es recomendable asignarle el tipo de dato que le pertenezca a cada dato. Y obviamente tener sus primary keys y normalizar esta base de datos. O sea, crear entidades y que se relacionen en base a llaves primarias y llaves foráneas. Vamos a darle un nombre. Vamos a ponerle temp. Códigos, tal vez nada más. Y ahora lo que haremos es que todos los registros que están en este archivo los vamos a cargar en esa tabla. Y después vamos a correr algunos queries para cargar las demás entidades. Yo ya tengo preparado un query para ejecutar un bulk. Un bulk prácticamente es importar un archivo en determinado formato. En este caso yo ya tengo una ruta donde tengo el archivo de texto. Aquí está mi archivo de texto que me descargué de la página. Lo voy a poner dentro de una tabla y la tabla se llama tempcódigos. Y ahora le voy a decir que nuestros campos vienen separados por medios de pipe, que quien delimita cuando termina un renglón es un salto de línea, que nuestra información o los datos comienzan desde el renglón 3, y el código de página nos sirve para especificarle el idioma del archivo. En este caso el 1252 es español latino, y bueno, pues con esto aceptamos acentos y ñes. Entonces ejecutamos este query y acabamos de cargar ya 145.986 registros. Hacemos una consulta rápida. Select top 10 from esta tabla y le decimos que asterisco. El asterisco va de este lado. Ahí está. Entonces, como podemos ver, ya tenemos registros en esta tabla. Ahora, lo primero que voy a hacer es que voy a crear la tabla de estados que decíamos que íbamos a convertir en entidad. Vamos a utilizar información de los mismos datos para armar la estructura. Entonces, yo soy mucho de utilizar las expresiones comunes de tabla para hacer consultas, que estas prácticamente nos permiten almacenar un resultado de manera temporal, el cual pudiéramos utilizar en algunas sentencias de ML. Y algo interesante de este es que solamente está disponible durante la ejecución del query y no hay que preocuparnos por después eliminarlas. La sintaxis es sencilla, es prácticamente pones la palabra with y el nombre de la tabla, igual puedes especificar el nombre de las columnas y entre paréntesis va el query que queremos almacenar en esta variable. Entonces vamos a llevarnos esa estructura y le voy a decir que vamos a ponerle estados. Aquí no le especificamos el nombre de la columna y aquí le vamos a decir que le vamos a seleccionar el estado y la clave. Entonces sería estado y de estado. From tem, y esto por sí mismo nos está marcando aquí un warning porque no estamos haciendo una consulta. Entonces así
Ya con esto lo que estamos consultando es esta tabla temporal. Entonces si nosotros corremos este query, pues no funciona porque este resultado todavía no se corre. Pero si le hacemos algo así, pues ahí está el query. Ahora no necesitamos todos los datos, sino solamente los valores únicos. Para eso podemos utilizar un distinct y ejecutamos. Le podemos dar un order. Ahí. Vamos a decirle que se ordene en base a la clave del estado. Y aquí tenemos los valores únicos de esta tabla para los campos estado y clave estado. Sin embargo, vi algo raro por acá. Y es que tenemos este dato que está un poco raro. Esto parece que no es un estado. Así que vamos a comprobar nada más. Where ahora esto va entre comillas simples porque lo guardamos como texto. Y como podemos ver, aquí se está mostrando el dato de manera incorrecta. El tipo de asentamiento viene nulo. Y parece ser que este se está recorriendo una columna. También acá al final veo que tiene un pipeline al lado derecho. Entonces seguramente esto viene mal desde el origen. Solo por comprobar voy a ejecutar donde el tipo de asentamiento sea nulo. Asentamiento es nulo. Y parece ser que solamente tenemos el problema en este dato, así que vamos a corregirlos desde el origen. Abrimos el archivo y vamos a buscar este dato. Buscamos el dato y el que tiene el problema es este Tepetzintla. Y vemos que el detalle está en aquí hay un pipe. Hay un pipe doble, entonces este es el que está provocando que el campo o el dato se recorra una posición. Entonces simplemente se lo vamos a quitar y vamos a guardar este archivo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a limpiar la tabla. Ya que está limpia de nuevo, voy a volver a correr el bulk. Ya está otra vez. Y volvemos a ejecutar este query. Y ahora sí ya nada más tenemos 32. Ahora sí vamos a tomar las características de los datos para armar nuestro esquema. Para eso vamos a utilizar el mismo query, solo que aquí vamos a traernos el máximo de la clave, y esto lo vamos a manejar de tipo entero. Entonces necesitamos hacerle una conversión as int
Y también voy a medir el dato más largo de este campo. Entonces también vamos a darle un máximo. Solo que aquí vamos a evaluar la longitud de este dato. Y ya está. Vamos a correr este query. Por aquí tengo un problema y es que este ya no tiene el order. Porque no le he dado un alias a estos campos. Entonces es como que un campo vacío. En base a esta información podemos ver que nuestro primer modelo de la tabla estados no estaba mal. Entonces lo vamos a replicar. Y vamos a ponerle un ID. Este va a ser de tipo tinyInt. tinyInt. Y este va a ser el estado de tipo varchar. Y le vamos a dejar en 40. Este lo vamos a convertir en una llave primaria. Y vamos a guardar esto como estados. Listo. En base a la información de los datos que nos dio esta consulta, puede que yo decidí que este iba a tener un máximo de 40 caracteres. Y este le puse un tinyInt, pero ¿por qué? ¿Por qué utilicé estos datos o estos tipos de datos? Pues eso es porque cuando estamos hablando de campos numéricos, es recomendable que nos apeguemos al rango que va a ocupar el dato. En este caso, México tiene solamente 32 estados y como podemos ver, el tinyInt nos cubre sin problema ese número de registros. Si tuviéramos un poco más de registros, nos vamos con Smallin que nos acerca a 32,000. Y con el int tenemos toda esta cantidad de datos que podemos almacenar o valores que podemos almacenar en ese campo. Este es el valor máximo que podemos almacenar ahí. Entonces, como te repito, el tinyInt me es suficiente. ¿Y por qué estoy utilizando el varchar y no cualquier otro dato de texto? Yo generalmente utilizo el varchar porque para mí es suficiente que el carácter acepte ñes y acepte acentos. Pudiera utilizar un nvarchar, pero el nvarchar utiliza más espacio en el campo. ¿Por qué? Porque el nvarchar acepta otros tipos de caracteres que el varchar no. Pero al estar trabajando solamente con el idioma español, considero que el varchar es suficiente. Y si quisieras echarle un ojo a las diferencias, bueno, te recomiendo que hagas esta prueba. Por ejemplo, este varchar no puede almacenar este tipo de caracteres porque son caracteres ya más complejos. Que sí puede almacenar el nvarchar. Recuerda que el nvarchar permite enlazar caracteres Unicode. Entonces, si hacemos este ejercicio, podemos ver que el varchar no te permite almacenar caracteres Unicode y el nvarchar sí. Pero también podemos ver que el varchar es más ligero que un nvarchar. Entonces, al ser más ligero, a la larga, el varchar nos permite almacenar más caracteres dentro de un campo. Entonces, es por eso que yo utilizo el varchar. Entonces, ahora sí vamos a hacer la carga de nuestros registros. Y aquí lo que vamos a utilizar ya no es un select, sino que aquí vamos a utilizar un insert into. Y aquí vamos a especificar la tabla a la que vamos a cargar los datos. En este caso es la tabla estados. Y en esta tabla estados le vamos a decir que inserte estos dos campos. Como los campos vienen con un nombre diferente, se los voy a especificar. Entonces, aquí le vamos a decir que el ID y el estado. Y vamos a ver qué sucede.
ejecutamos. Y como podemos ver, ya se cargaron 32 renglones. Entonces simplemente vamos a comprobar que estén bien los campos dentro de esa tabla. Listo. Ahí están ya los 32 estados. Sin ningún problema. Comencemos un nuevo query. Vamos a copiarnos la estructura. Y aquí cambiarle esto a temporal. Aquí ya no necesitamos la descripción del estado y nos vamos a traer la descripción del municipio y la clave del municipio. Vemos qué datos tiene. Son 2.469 municipios. Y algo que noto aquí es que la clave del municipio no es una clave única, sino que en cada estado se va reiniciando. Entonces esta no nos va a servir como llave primaria. Y entonces lo que necesito saber es la longitud de este campo. Vamos a sacar la longitud de este campo y este no nos serviría como llave primaria, pero vamos a dejarla por si en algún momento la necesitamos. Entonces, el máximo, el length, el municipio, el order, vamos, y trae 49 caracteres, es el dato más largo. Entonces comenzamos con la construcción de esta tabla. Vamos a ponerle un ID. Como son 2600, 2469, un tiny int no nos sirve. No cae en este rango, caería en un smalling. Entonces vamos a ponerle un smalling como tipo de dato. Después ponemos el ID de la llave foránea, que es el ID estado, para relacionar esta tabla con el estado. Y este sí es un tiny int. El tipo de dato de la llave foránea debe ser igual al tipo de dato de la llave primaria. Los dos deben de ser tiny int. Después vamos a poner la clave, y para sacar la clave voy a sacar también el máximo de la clave del municipio, pero esto lo vamos a convertir a un entero. Y el máximo es 570. Entonces un tiny tampoco nos da, entonces vamos a agregar un smalling a la clave. Y por último, el estado, que es un varchar, perdón, el municipio es un varchar, y lo vamos a dejar de 60. Este, al ser una primary key, no va a permitir valores nulos, lo vamos a establecer de una vez. Este es una llave foránea, también vamos a decirle que no acepte nulos, la clave tampoco y el municipio tampoco. Ahora, como
Como vamos a agregar una clave, le vamos a dejar al propio motor que él se encargue de gestionar la llave. Le marcamos aquí en el ID que sea un auto incremental. Y con esto, cada que nosotros agreguemos un registro, se le va a ir poniendo un numérico en automático. Entonces, esta sería la estructura de la tabla municipios. Municipios. Listo. Ahora nos falta simplemente agregarlo. Entonces ponemos los campos que deben de ser. Aquí en municipios ya tenemos los nuevos campos. Los ponemos por acá. Aquí vamos a agregar sobre municipios. Sobre municipios. Y aquí el ID no necesitamos poner porque solito se va a agregar. Y aquí ponemos estos. Que sean todos, que se consulten todos los campos de la tabla temporal. Y ejecutamos. Ya se agregaron los 2469 registros. Solo por comprobación vamos a consultar los municipios. Y como podemos ver, ya se encuentran los registros con su llave primaria. Entonces ya solo nos falta la tabla de códigos postales. Vamos a crear un nuevo query. Y aquí vamos a traernos más campos. Y nos vamos a traer el código postal y el asentamiento. En realidad nosotros lo que vamos a asignar es el asentamiento. El código postal, digamos que contiene las colonias o los fraccionamientos. Y nosotros vamos a guardar ese código de asentamiento, de colonia o de fraccionamiento. Porque el código postal, como vimos en los datos, ese se puede repetir. Bien, para esta tabla no vamos a necesitar la descripción del municipio. Y vamos a necesitar el código postal. Y también vamos a necesitar el asentamiento. Y para relacionarlo con la tabla municipios vamos a utilizar la clave del estado y la clave del municipio. Que con esos campos voy a poder obtener, con estos dos campos voy a obtener este ID. Y el ID es en sí el foreign key con el que vamos a llenar esta tabla. Entonces, aquí ya no necesito el listing porque estos son registros únicos. Tengo el código, el asentamiento, el estado y el municipio. Sin embargo, aquí ya voy a hacer un inner join. Vamos a hacer un inner join. Y lo vamos a hacer con la tabla municipios. Donde la clave de estado es igual al ID de estado y la clave del municipio es igual a clave, al campo clave. Y de esta tabla lo que me voy a traer es el ID. Veamos a ver qué tal se ve la consulta. Como podemos ver, si está funcionando y si es el número de registros que se encuentran en el archivo de texto. Así que solo nos falta saber la longitud del código postal y del asentamiento. Entonces, vamos a sacarlo. Max
Traemos el código postal y recordamos que esto le hacemos una conversión. Y también nos traemos el máximo de caracteres del campo asentamiento. Quitamos de acá el asterisco y corremos. En base a estos datos construimos entonces la nueva tabla. Vamos a darle un ID. Si recordamos, eran más de 140,000. O sea que el campo que le ajusta sería un entero. Le ponemos de tipo entero. Después traemos que viene la clave del municipio. Y la clave del municipio es un Smallint. Después vemos que el código postal también es un entero grande. Entonces el código postal vamos a marcar también como entero. Y por último, el asentamiento vamos a marcarla con una longitud de 70 caracteres. Ahora, ninguno de estos campos va a permitir valores nulos. Este va a ser un primary key. Y al igual que el ID del municipio, este va a ser un auto incremental para que solito se gestione la asignación del número de la llave primaria. Vamos a guardar la tabla. Se va a llamar códigos postales. Ya lo único que nos falta es cargar los datos, entonces vamos a hacerlo sobre códigos postales. En códigos postales vamos a omitir los campos de ID y vamos a agregar el municipio. Vamos a agregar el código postal y también el asentamiento. Y ahora sí, los datos que vamos a jalar de esta consulta no van a ser todos, sino que aquí sí va a ser el ID solamente. Este ID se refiere al ID del municipio. Estamos haciendo aquí el inner join. Y necesitamos también el código postal y la descripción del asentamiento. Y con esto ya está. Vamos a correr este query. Como vemos ya se agregaron. Ahora solamente hacemos una consulta para comprobar. Y bien, ya como podemos ver, ya están todos nuestros códigos postales. Algo a tomar en cuenta es que yo lo estoy más almacenando como tipo numérico, como tipo entero. Y muchas veces se pide primero el 0, 10, 10. En realidad no afecta nada. Si acaso podemos ponerle una máscara a la hora de que se capture el código postal, que el usuario está capturando el código postal, pero no pasa nada. Es preferible hacer las consultas sobre numéricos porque los valores numéricos nos dan mejor tiempo de respuesta en las consultas. Bien, ya tenemos las tres tablas que tienen la información del código postal. Igual si no te sientes cómodo con el nombre de códigos postales, le puedes cambiar el nombre sin problema a asentamientos, por ejemplo. Yo lo voy a dejar así porque se me hace familiar trabajarlo de esta manera. Entonces, antes de comenzar con las relaciones, vamos a hacer un pequeño cambio. No guardo estas consultas y le vamos a mover a la definición de estas tablas.
En particular le voy a mover a estas que tienen Smallin, TinyIn y demás. Yo te recomendaba acá que respetáramos la longitud de los campos. En base al tipo de aplicación que voy a generar, voy a cambiar este tipo de dato entero. Y la razón es que voy a utilizar unas clases genéricas. Y para no estar validando entre el tipo de dato que voy a estar consultando o agregando, voy a poner todos de tipo entero y así solamente hago un solo método. Entonces a códigos postales lo voy a dejar de tipo entero. También en municipios, estos que están en Smallin y en int, vamos a cambiarlos a entero. Y también lo vamos a cambiar en el de estados. Aprovecho aquí porque el estado no debería permitir valores nulos en el campo estado. Ahora, este cambio lo hice porque me quiero ahorrar líneas de código. Sin embargo, yo sí te invito a que si no tienes ninguna razón en particular por cambiar los tipos de datos, bueno, pues entonces respetes la naturaleza del dato y le dejes el tipo que le pertenece. Más adelante, cuando estemos construyendo nuestra capa de datos, te explicaré el motivo por el cual decidí todo manejarlo de tipo entero. Pero por lo pronto te adelanto que es porque en nuestro patrón repositorio solamente vamos a trabajar con un método que acepta valores enteros. Y ahora sí, lo último que falta es crear las relaciones. A mí me gusta mucho hacerlas con los diagramas. Estos diagramas pues me dejan ver de manera gráfica cómo es que están relacionadas las entidades. Y yo acostumbro a poner o a agrupar las entidades que tienen cierta relación. O sea, creo una para ventas, un diagrama para ventas, un diagrama para empleados, un diagrama para geografía, podríamos decirle así, o direcciones. Entonces, de una vez la vamos a crear. Y entonces, lo primero es que un estado tiene varios municipios. Entonces, cuando yo arrastro esta relación, aquí me dice que mi llave primaria está en la tabla empleados y la llave foránea está en la tabla municipios, y es justamente lo que quiero. Y también vamos a decirle que los códigos postales están asignados a un municipio. Y aquí otra vez confirmo que la primary key está en municipios y la foreign key está en códigos postales. Y ahora sí, guardamos, bueno, vamos a ordenar esto y arrange y guardamos este diagrama. Vamos a ponerle código postal. Aquí confirmo que se van a crear las relaciones. Entonces ya con esto, si exploramos las tablas por acá, vamos a actualizarle, podemos ver que el código postal, por ejemplo, tiene una llave primaria y tiene una llave foránea. Esta llave foránea es la llave primaria de la tabla municipios, que aquí también tiene un primary key y tiene un foreign key a la vez. Municipios tiene un foreign key a la tabla estado, y estado solamente tiene un primary key. Y listo, crack. Con esto ya tenemos toda la información de los códigos postales. Yo fui Oscar López, nos vemos en el siguiente video, cracks. Saludos.